Día 12 de junio. San Juan de Sahagún, predicador, del año 1479. Sahagún es una ciudad de España, y allá nació nuestro santo en el año 1430. Sus padres no tenían hijos y dispusieron hacer una novena de ayunos, oraciones y limosnas en honor de la Santísima Virgen, y así obtuvieron el nacimiento de su hijo Juan, que iba a ser su honor y su alegría. Educado con los monjes benedictinos, demostró muy buena inclinación hacia el sacerdocio, y el señor obispo lo hizo seguir los estudios sacerdotales, y después de ordenado sacerdote, lo nombró secretario y canónigo de la catedral. Pero estos cargos honoríficos no le agradaban, y pidió entonces ser nombrado para una pobre parroquia en Arrabal. Después de varios años de sacerdocio, sintió el deseo de especializarse en teología y se matriculó como un estudiante ordinario de la Universidad de Salamanca. Allí entonces estuvo 4 años hasta completar todos sus estudios teológicos. Al principio era bastante desconocido, pero un día fue invitado a hacer el sermón en honor de San Sebastián, patrono de uno de los colegios, y su predicación agradó tanto que empezó a ser muy popular entre la gente de la ciudad. Y sucedió que le sobrevino una gravísima enfermedad con serio peligro de muerte, y no había más remedio que hacerle una difícil operación quirúrgica. Fue entonces cuando prometió a Dios que si le devolvía la salud, mejoraría totalmente sus comportamientos y entraría de religioso. Dios le concedió la salud y Juan ingresó como religioso agustino. En el noviciado lo pusieron a lavar platos, barrer corredores y deshiervar campos. Y siendo todo un doctor, lo hacía todo con gran humildad y total esmero. Después lo pusieron a servir el vino de la comunidad. Todavía se conserva la vasija con la cual hizo el milagro de que con un poco de vino sirvió a muchísimos comensales, y además le sobró. En cumplimiento de sus deberes, en penitencias, en obediencias y en humildad, no le ganaba ninguno de los otros religiosos. El convento de los padres agustinos en Salamanca tenía fama de gran santidad, pero desde que Juan de Sahagún llegó allí, esa buena fama creció inmensamente. Era un predicador muy elocuente y sus sermones empezaron a transformar a las gentes. En la ciudad había 2 partidos que se atacaban sin misericordia, y el santo trabajó incansablemente hasta que logró que los cabecillas de los partidos se amistaran y firmaran un pacto de paz, y se acabaron las violencias y los insultos. Los biógrafos dicen que Fray Juan era un hombre de una gran amabilidad con todos, devotísimo del Santísimo Sacramento y muy amigo de dedicar largos ratos a la oración. Las gentes, cuando lo veían rezar, decían: parece un ángel. El estudio que más le agradaba era el de la Sagrada Biblia, para lograr comprender y amar más la palabra de Dios. A veces gastaba todo el día visitando enfermos, tratando de poner paz en familias desunidas y ayudando a gentes pobres, y hasta se olvidaba de ir a comer. Algunos lo criticaban porque en la confesión era muy rígido con los que no querían enmendarse y se confesaban solo por comulgar y sin tener propósito de volverse mejores. Pero su rigidez transformó a muchos que estaban como dormidos en sus vicios y malas costumbres. Confesarse con él era empezar a enmendarse, a cambiar de vida. Otro defecto que le criticaban sus superiores era que gastaba mucho tiempo en celebrar la Santa Misa. Pero para ello había una explicación, y es que nuestro santo veía a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y al verlo se quedaba como en éxtasis, y ya no era capaz por mucho rato de proseguir la celebración. Pero las gentes gustaban de asistir a sus misas porque les parecía más fervorosas que la de otros. San Juan de Sahagún predicaba frecuentemente contra los ricos que explotaban a los pobres. Y una vez un rico, amargado por estas predicaciones, pagó a 2 delincuentes para que siguieran al santo y le dieran una paliza. Pero cuando llegaron junto a él, sintieron tan grande terror que no fueron capaces de mover las manos.
Luego confesaron muy arrepentidos que los habían invadido, que los había invadido un terror reverencial y que no habían sido capaces de golpearlo. En un pueblo habló muy fuerte contra los terratenientes, que no pagaban lo debido a los campesinos, y desde entonces aquellos ricachones no le permitieron volver a predicar a ese pueblo. Sus preferidos eran los huérfanos, los enfermos, los más pobres y los ancianos. Para ellos recogía limosnas, buscaba albergues y asilos. A las muchachas en peligro les conseguía familias dignas que les dieran sanas ocupaciones y las protegieran. Hizo frecuentemente milagros y obtuvo con sus oraciones que a Salamanca la librara Dios durante la vida del santo de la peste del tifo negro que azotaba a otras regiones cercanas. Un joven se cayó en un pozo hondo. Fray Juan le alargó su correa y sin saber cómo salió el joven desde el abismo, prendido de la tal correa. La gente se puso a gritar «milagro, milagro», pero él se escondió para no recibir felicitaciones. Salamanca sufría un terrible verano. Él les anunció que con su muerte llegarían lluvias abundantes, y así sucedió. Apenas murió, enseguida llegaron copiosas y provechosas lluvias para la tierra de Salamanca. Su muerte se puede considerar como la muerte de un mártir. Murió mártir por su predicación. Sucedió que un hombre que tenía una amistad de adulterio con una mala mujer, al escuchar los sermones de Fray Juan, se apartó totalmente de esa dañosa amistad y de ese pecado. Pero entonces sucedió que aquella pérfida y malvada mujer exclamó: «Ya verá el tal predicador que no termina con vida este año», y mandó echar veneno en un alimento que el santo iba a tomar. Desde entonces Fray Juan empezó a enflaquecerse y a secarse, y en aquel mismo año, a causa de ese veneno, que fue el año de 1479, el santo predicador murió solo de 49 años. A su muerte dejaba la ciudad de Salamanca completamente transformada y la vida espiritual de sus oyentes renovada de manera admirable. Que Dios nos mande muchos valientes predicadores como San Juan de Sahagún.